para ello, por favor, quiero que me acompañe con su Biblia. Vayamos, por favor. A veces el tiempo se nos va rápido y quiero que vayamos a nuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Vayamos, por favor, Mateo capítulo número 13. Y vamos a leer la palabra desde el versículo número 18. Básicamente, Jesús está dando la interpretación de la parábola del sembrador que ha dado a conocer, ¿verdad? En el capítulo número 13, desde el versículo número 1 en adelante. Pero ya en el versículo número 18, Jesús comienza a dar la interpretación porque como pareciera como que los discípulos no habían entendido el mensaje. Pareciera como que los discípulos no habían entendido lo que el Señor les quiso haber enseñado, porque Jesús les está hablando acerca de cómo el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae junto al camino, otra parte de semilla cae entre pedregales y hay otra parte de la semilla que cae entre espinos y hay una cuarta semilla que cae en buena tierra. Y entonces el maestro está haciendo la interpretación y está sacando la enseñanza de lo que significa y lo que representan los cuatro caminos, ¿sí? O los cuatro terrenos, mejor dicho, los cuatro tipos de suelo, los cuatro tipos de tierras. Por eso en esta noche yo le he puesto a esta palabra qué clase o qué tipo de camino, de terreno es usted. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Porque también hoy la palabra del Señor es sembrada en nuestras vidas. Así como el sembrador en aquel momento salió a sembrar y hubieron diferentes tipos de terrenos, hoy el Señor también da su palabra. Y cada uno de nosotros que somos los receptores de la palabra de Dios, nuestros corazones, nuestras vidas se constituyen precisamente en ese terreno, en ese suelo. Usted sabe que hay algunos suelos que por más que se abonan, por más que se desempedran o por más que se trata la tierra, no es tierra fértil. Hay algunos terrenos que aunque usted pegue lo que pegue, no se da, no se pega, no nace. Porque a veces depende mucho del terreno. Por eso es bien importante tener presente nosotros qué tipo de terreno somos. Yo no sé si usted se ha preguntado qué tipo de terreno es su vida, qué tipo de terreno es su corazón al momento de que la palabra pueda ser sembrada, en el momento en que la palabra pueda ser depositada en su vida. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Aquí la palabra nos enseña y yo quiero por lo menos abarcar, espero poder abarcar en esa noche los cuatro tipos de terrenos donde cae la palabra o la semilla en ese caso, porque la semilla es precisamente ese tipo de la palabra. La palabra que hoy nosotros compartimos, la palabra que hoy nosotros comunicamos es la que es sembrada en nuestras vidas. Y hoy podemos ver a muchos cristianos, podemos ver a muchas familias que por la gracia de Dios tienen fruto, hay resultados en su vida, hay crecimiento, pero hay otros que por alguna razón pareciera como que el proceso, pareciera como que la obra de Dios no se diera, no se llevara a cabo. Pareciera como que el proceso, el crecimiento de germinación no pudiera darse y hubiera algo que hace que la semilla no nazca, no crezca. Entonces, vamos a ver cuatro tipos de suelos. Vayamos, por favor. No sé si ya lo tenemos, Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo número 18. En adelante dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escuche eso, y no la entiende, viene el malo, dice la palabra, y arrebata lo que fue sembrado en donde, en su corazón. Es que la palabra y nuestro corazón es esa tierra. Sigamos leyendo. Este es el que fue sembrado junto al camino.
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento dice que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero oiga, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ¿qué pasa? Se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que aquí vemos 4 tipos de terrenos. La semilla, siempre he dicho yo, es la misma. A veces puede haber una variación cuando la calidad de la semilla no es la misma y entonces se puede dudar al pensar, bueno, es que esta semilla que estamos sembrando no era de tan buena calidad, por eso el fruto fue malo o las plantas son malas, pero en este caso la palabra es la misma. El sembrador es el mismo porque el sembrador es Dios y la semilla es la palabra. Y esa semilla es la que es depositada en cada uno de nuestros corazones. Y nosotros somos ese suelo, nosotros somos ese terreno en donde es depositada la semilla. Ahora, va a depender los resultados que cada uno de nosotros tengamos. Según lo que se siembra en nuestras vidas, va a depender de usted, va a depender de mí. Va a depender de qué tipo de terrenos nosotros somos. Por eso yo quiero iniciar en esta noche hablando acerca del primer terreno o el primer suelo donde cae la semilla. El versículo número 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este, dice la palabra, es el que fue sembrado ¿en dónde dice? En el camino. Usted sabe, mis hermanos amados, que pues hoy nosotros acá en parte de las colonias aledañas a la ciudad, todas las carreteras ahora son asfaltadas. Sin embargo, pues nos encontramos en algunos sectores en donde pues hay caminos de tierra, caminos de terracería, donde a veces hay que caminar, hay que transitar. Pero en esos caminos de terracería y en especial esos caminos donde se transita, no solamente hay un paso peatonal, sino figúrese si hay un paso vehicular, ese tipo de camino puede imaginar usted cuál puede ser la consistencia tan robusta, tan fuerte, tan sólida de aquel terreno que si en algún momento cae alguna semilla, va a ser como que difícil o imposible que la semilla pueda germinar, que la semilla pueda producir, porque va a quedar a expensas de la superficie, porque se está topando con un suelo bastante duro, con un suelo bastante firme, bastante sólido. De manera de que la semilla no va a poder entrar a la tierra y al no tener contacto con la tierra del todo, no va a poder producirse ese proceso de germinación, ¿verdad? Y entonces no va a poder dar fruto. Y por eso la palabra nos enseña acá y por eso queremos iniciar entonces con lo primero que dice acá. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice su Biblia? Y no la entiende. Yo quiero que preste atención a esto porque hoy vamos a hacer énfasis sobre esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Pero quiero que usted preste atención, no es que no entienda la palabra en el sentido de que tenga la duda, tenga la inquietud porque no comprendió.
sino que lo que el escritor está diciendo es que sencillamente esa persona o ese grupo de personas que escuchan la palabra sencillamente no la quieren entender. Yo como pastor me he enfrentado a lo largo de estos 21 años de estar predicando y de estar comunicando la palabra. He tenido la experiencia de que han habido personas que me dicen: es que, pastor, a mí eso no me entra, yo no lo acepto, yo no puedo, yo no concibo eso que dice la Biblia en mi vida. Yo no creo que la Biblia diga eso. Hay gente que no quiere entender lo que la palabra del Señor dice. No es que no la entiendan en el sentido, repito, que les queden algunas dudas, porque cuando usted no entiende algo, usted lo pregunta, usted lo consulta, usted aborda al especialista, a alguien que le pueda orientar. Pero hay otras personas que sencillamente no quieren entender la palabra de Dios. Es decir, comprenden lo que se dice, pero no lo quieren entender, ni mucho menos lo quieren obedecer. Porque la palabra no logra entrar. La palabra se queda en la superficie del corazón. La palabra se topa con un terreno bastante duro. La palabra se topa, mis hermanos amados, con un terreno bastante sólido, bastante firme. Por eso la semilla que cayó junto al camino no logró entrar. No logró entrar a la tierra. No logró, mis hermanos amados, enterrarse. Por eso es de que cuando vemos a los agricultores andan con una estaca, ¿verdad? Andan con una vara. Y el terreno, cuando se siembra, primero la tierra tiene que ser removida. La remueven ya sea con un tractor o con aquel gancho para arar con bueyes. Porque remueven la tierra para que al momento de sembrar ya hacen los camellones, se le llama. Y entonces ahí va el agricultor abriendo agujeros y sembrando la semilla, porque la tierra está suelta. Y entonces con facilidad la semilla cae en la tierra, se profundiza lo que sea necesario, y al tiempo la humedad de la tierra producirá que ahí venga el retoño, el vástago de la planta, y aquella planta va a producir frutos. Pero los que caen junto al camino es un terreno que está bien robusto, bien fuerte, bien sólido, y por eso la palabra no puede llevar fruto. Por eso yo no sé si usted en su corazón tiene un corazón bastante fuerte, bastante sólido, bastante robusto, que la palabra no logra entrar. Yo no sé qué tan sensible es usted a la voz de Dios, a la palabra de Dios, o no sé qué tan duro sea su corazón. Pero vamos a ver a través de la palabra que el Señor se topó con diferentes grupos de personas que tenían el corazón endurecido. Y por esa razón no hubo obra de Dios. Por esa razón, por esa causa es que hay personas que no tienen fruto, no dan fruto. La semilla es buena, el sembrador es bueno, pero lo malo es el terreno. Lo malo es el terreno. Por eso, por favor, acompáñeme. Hechos capítulo número 28 y versículo 27. El que oye la palabra y no la entiende, dice la palabra. El que oye la palabra y no la, esos son los que cayeron junto al camino. Pero vea aquí en Hechos 28, 27 dice: porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Se ha engrosado. Y con los oídos, dice, oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dice, el escritor está diciendo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, dice otra versión. Así hay muchos cristianos, mis hermanos, en la actualidad. Cristianos que su corazón está tan fuerte, está tan sólido, está tan robusto, que, mis hermanos, por muy
persuasivo que pueda ser el predicador. Hay cristianos que no los convencen. Hay cristianos que no los logran persuadir porque están tan endurecidos que aunque esté el mejor, la mejor persona persuasiva, no logran convencer. Por eso ahí mismo en el libro de los Hechos hay un hombre llamado Festo, me parece, o era el rey Agripa, creo que era Agripa, que Pablo le está predicando, y Pablo era un excelente orador. Pablo como predicador era un excelente predicador. Y el rey Agripa le dice, después de escuchar el sermón, el mensaje de Pablo, le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. Pero ese por poco me persuades a ser cristiano es porque no lo logró. Pablo no logró persuadir, estaba a punto de persuadir al rey Agripa, pero no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del rey Agripa, al igual como muchos en la actualidad, son ese terreno sólido, ese terreno que ya está bien apelmazado, ese terreno que está ya bien firme, que no tan fácilmente leen, y más si el terreno es de barro, ¿verdad? El barro tiene la característica de ser una tierra fuerte, firme. Vaya a piochar en terreno de barro. Si lo ponen a hacer zanja, primero le salen ampollas. La piocha rebota, y más si el barro está seco. Ahí rebota la piocha. Pero si es tierrita negra, ¿verdad? O si es arena blanca, usted pega un piochazo y se le hunde y se desmorona aquello. Pero vaya a piochar donde hay barro, terreno sólido, fuerte, robusto. Y así hay muchos que yo no sé si estamos entendiendo la palabra, mis hermanos, pero el Señor está hablando acerca de aquellos que han caído junto al camino. Y los que han caído junto al camino es el tipo de cristianos que oyen la palabra, pero no la entienden. Es decir, no la quieren entender. No quieren entender lo que Dios dice, lo que Dios habla. Y endurecen su corazón de tal manera de que quieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Por eso que Dios nos ayude a no ser de ese tipo de personas que han caído junto al camino. Ahí en el capítulo 26 de Hechos estamos viendo, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Yo no sé cuánto tiempo se haya tomado Pablo para estarle predicando al rey Agripa, pero me imagino que se tomó su buen tiempo pero no logró convencerlo, no logró convertirlo, porque el corazón del rey Agripa estaba bien duro, estaba bien endurecido. Por eso que Dios, mis hermanos, nos ayude para poder sensibilizar, porque en otro tiempo usted y yo teníamos corazones de piedra, dice la palabra. Por eso es de que algunos dicen: es que vos sos bien piedra, ¿verdad? Porque hay algunos que pareciera como que no tuvieran sentimientos, ¿verdad? Hay algunos que pareciera que no tuvieran emociones, por eso les dicen: es que vos sos bien piedra. O es que usted es bien piedra. Yo no sé cuántos hermanos piedras vinieron hoy. No, ¿verdad? No, usted tiene corazoncito de carne, bien sensible. Pero la palabra dice que Él ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Por eso es que nuestros corazones deben de ser sensibles a la voz de Dios. Deben de ser sensibles a lo de Dios. Vayamos por favor a Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Capítulo 3, verso 7 en adelante. El escritor a los hebreos les está hablando precisamente sobre la importancia del poder. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es que hay cristianos que tienen la tendencia de endurecer sus corazones. Y hay cristianos que endurecen su corazón de manera de que no quieren escuchar la voz de Dios. Están renuentes a lo de Dios.
Por eso qué bueno ver que hoy usted tiene ese corazón sensible a lo de Dios. Aquí está y aquí estamos, mis hermanos amados, porque no queremos. Es peligroso que el cristiano se endurezca. Es peligroso cuando un cristiano va endureciendo su corazón, porque un corazón endurecido es un corazón indiferente a lo de Dios. Por eso es de que la semilla que cae junto al camino, esa semilla no da fruto. Esa semilla no germina, no fructifica, no hay obra de Dios. Por eso es de que a veces, mis hermanos, en las iglesias hay cristianos que no cambian, siguen siendo los mismos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no logra entrar en su vida. La palabra no logra entrar a sus corazones. La palabra, mis hermanos amados, no logra llegar a esas áreas malas, a esas áreas débiles. Por eso es de que a veces no hay cambio. Por eso usted permita que la palabra, porque el escritor a los hebreos, ahí en el capítulo 4, verso 12 en adelante, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante, dice, que toda espada de dos filos, que alcanza, dice, hasta partir el alma, las coyunturas. Y oiga, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Usted sabe que los tuétanos, ¿verdad? Es esa sustancia que está dentro de los huesos. Ahora imagínese, ¿ha logrado usted pinchar algún hueso? Los huesos son duros, son sólidos. Pero aún, por muy firmes que sean nuestros huesos, dice la palabra que la palabra logra penetrar hasta los tuétanos. Es decir, no hay nada que se resista a la palabra, pero cuando hay un corazón sensible a lo de Dios, cuando hay un corazón sensible a la palabra de Dios, pero cuando una persona endurece su corazón, la palabra no logra entrar, la palabra no logra penetrar. Por eso necesitamos nosotros pensar qué tipo de terreno soy yo. ¿Seré de esos cristianos de los que Jesús está hablando en esa parábola del capítulo 13 de Mateo, que son los que cayeron junto al camino, en donde la obra de Dios no logra manifestarse en mi vida, porque yo no le doy lugar a la palabra, porque la palabra no logra encontrar espacio, no logra encontrar cabida en mi vida? Porque vengo a constituirme como aquellos patos, ¿verdad? Los patos, hemos dicho en otras ocasiones que todo les resbala. A los patos usted les echa agua y les resbala. Tienen una sustancia grasosa en su plumaje que el pato lo mete al agua y se mete seco y sale seco porque le resbala el agua. Así hay muchos cristianos que escuchan una palabra que muchas veces viene a sacudir a la iglesia, pero hay cristianos que les resbala. La palabra no produce nada en ellos. O como aquellos lagartos que les hemos mencionado, que ya el cuero es bastante fuerte, bastante sólido, que hasta un arma, yo no sé si cuál es la más pequeña, Manuelito. La 22, imagínense, el calibre más pequeño no va a entrar en esa piel. Una piel fuerte, una piel robusta. Y así hay cristianos que tienen piel de lagarto, ¿verdad? O cristianos conchas, que hay que quebrantar la concha. Porque mientras no se quebrante la concha, la palabra no puede entrar. Dígale al que tiene la paz, no seas conchudo. Ah, es que hay cristianos conchas, mis hermanos, que están tan endurecidos que ya está como aquella, ¿verdad? Que la historia del lobo y la caperucita, que ya no se tragan nada. Hay cristianos que ya no creen nada.
se les predica de todo y ya no lo creen, han endurecido su corazón de tal manera. Pero la palabra, mis hermanos, es poderosa. Por eso estamos leyendo acá en Hebreos 3:8, dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel endureció su corazón y ya no querían oír la voz de Dios. El pueblo de Dios ya no quería escuchar la palabra de Dios y tapaban sus oídos para ya no oír la voz de Dios, y endurecieron sus corazones. Y en la actualidad, mis hermanos, hay muchos cristianos que endurecen la voz de Dios, endurecen sus corazones para no oír la voz de Dios. Pero yo estoy seguro de que ellos no vinieron hoy. Ellos son de otra iglesia, son de otra congregación, no tenga pena. Estoy hablando allá por Pénjamo. Que Dios nos ayude. Por eso usted dígale: Señor, dame un corazón sensible. Que pueda tener un corazón sensible a tu voz, a tu llamado. Que mi corazón o mi terreno pueda ser no ese que está junto al camino. Yo no quiero ser ese tipo de terreno. Porque el que está junto al camino, la semilla no entra. La semilla no logra introducirse. No logra la tierra abrazar, recibir la semilla, sino que la semilla queda sobre la superficie. Y en cualquier momento, cualquiera que pasa, se pasa llevando la semilla. Y eso es lo que pasa con la palabra. Aquellos que fueron sembrados junto al camino, la palabra de ninguna manera logra hacer alguna obra en sus vidas. Por eso, mis hermanos amados, existe un peligro al tener el corazón endurecido. Hay un peligro bastante grande al tener ese corazón endurecido a lo de Dios, porque entonces no vamos a permitir que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo número 4, verso 17 y versículo 18, porque esa era la condición que nosotros teníamos en otro tiempo. Ese era el perfil que usted y yo teníamos en otro tiempo. Sin embargo, hay muchas personas que todavía siguen teniendo ese mismo perfil. Dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Pablo les está escribiendo a la iglesia en Éfeso diciéndole: ya no deben de andar como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. El verso 18 dice: teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué dice? Por la dureza de su corazón. Hay mucha gente, y por qué no decirlo, hay muchos cristianos en la actualidad que su entendimiento, su mente la tienen entenebrecida, ajenos a lo de Dios. Como le decía, el que cayó junto al camino es aquel que no entiende la palabra. Por más que se le enseñe, por más que se le diga, por más que se le haga dibujitos, no la quiere aceptar. Hay gente que se le enseña que hay que vivir para Dios, que hay que santificarse, que hay que cortar con el pecado. Pero hay gente que quiere seguir viviendo su vida en el pecado. Hay cristianos que saben que ya no tienen que pecar, pero a ellos les apasiona pecar, hacer lo malo. Y se deleitan en eso, porque tienen su entendimiento entenebrecido y no quieren entender lo que la Biblia dice. Por eso, que Dios nos ayude. Me dice, yo no sé si hay alguna parte, alguna área en la palabra que usted hasta este momento no ha querido entender. Pregunto, mis hermanos, ¿habrá algo de la Biblia que usted hasta ese momento no ha querido entender? Que usted dice, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero eso a mí no me interesa. ¿Habrá algo que usted no ha querido entender a lo largo de su vida cristiana? Porque así pasa, mis hermanos. Podemos tener nuestros corazones duros, renuentes a lo de Dios. Acá dice
donde estábamos en Efesios, en el versículo número 8, dice, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Sí, 4:18. Ajenos a la vida de Dios, mis hermanos, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Por eso quitemos toda dureza. Permitamos que el Señor quebrante nuestras vidas, que ese terreno sólido, que ese terreno firme, que ese terreno donde no entra nada, porque como es un terreno donde se transita mucho, está bien apelmazado, permitamos que el Señor lo pueda remover nuestra tierra. Porque por eso le decía, cuando alguien va a sembrar, comienza a remover la tierra para que el terreno esté preparado, para que el terreno esté listo para ser sembrada cualquier planta, cualquier semilla. Por eso usted permita que el Señor remueva piedras. Permitamos que el Señor remueva, mis hermanos, todo aquello que no permite, todo aquello que impide que la palabra entre, que la palabra penetre. Yo les he compartido hace algunos años atrás en la iglesia, se congregaba un hermanito que por alguna razón el hermanito no cambiaba. El hermanito le gustaba, porque si hay algo que sí puedo decir en medio de todo, el hermanito siempre estaba en la iglesia. Era bien fiel a la iglesia, bien fiel a los cultos. Pero ¿sabe cuál era el problema del hermanito? Le gustaba tomar. Y hasta el día de hoy toma. Todavía sigue ahí el pobre cliente. Pero me llamaba la atención, yo no sé de cuántos lo conocieron, sé que algunos de ustedes lo conocieron, pero el hermanito cuando la palabra le estaba bendiciendo, cuando la palabra estaba hablando a su corazón, él decía, penetra, penetra, y se oía fuerte porque él así lo decía. Cuando él oía que la palabra, Dios estaba hablando, él decía, penetra, penetra. Pero él, lamentablemente solo era un decir. Lamentablemente era una expresión nada más. Porque la palabra hasta el día de hoy no ha hecho cambio en él. Sigue siendo el hombre, mis hermanos, atado por el vicio del licor. Hace unos días lo veíamos con mi esposa hasta allá por la gasolinera, andaba caminando el pobre cliente. Así hay muchos, sí, así hay muchos cristianos, mis hermanos, que la palabra no logra entrar, no logra encontrar una cabida. Por eso se necesita remover la tierra, esa tierra sólida, esa tierra que está junto al camino. Es una tierra bien firme, bien sólida, que mientras la tierra no sea removida, la semilla que caiga junto al camino va a quedar infértil, va a quedar, mis hermanos amados, va a morir, va a perecer, no va a haber fruto, porque no va a lograr entrar la semilla. Por eso permitamos, si por alguna razón todavía hay dureza en nuestros corazones, permitamos que el Señor nos quebrante. Permitamos que Él quite toda dureza, toda resistencia que pueda haber en nuestro corazón, porque la dureza del corazón impide que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Por eso estamos leyendo acá en Efesios. Estamos leyendo acá en Efesios capítulo 4, versículo número 18, pero desde el verso 17 el apóstol Pablo les está diciendo que ya no se viva. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Hoy nosotros, mis hermanos, recibamos la palabra de Dios. Aunque haya algo que a usted no le guste de la palabra de Dios, porque si yo le pregunto en esta noche, ¿habrá algo que no le guste de la palabra de Dios? Yo le aseguro de que cada uno quizás podría decir, fíjese pastor, que esto todavía no me entra a mí. Por ejemplo, hay algunas personas que son bien sinceras, bien honestas y dicen, hermano Edgar, a mí eso de amar a mi prójimo como a mí mismo no me entra. Porque algunos los amo, pero aquellos que me caen gordos,
Aquellos con los que no me llevo bien. No, porque cuesta. Pero la palabra dice que hay que amar a los. Aún Jesús vino a poner la cuestión de la ley más estricta. Porque Jesús decía, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley. Pero Jesús dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y creo que añade diciendo, y orad por ellos. Imagínese, ora usted por sus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Pero si usted tiene algunos enemigos, ore por ellos. Ore ahí por sus enemigos. Porque es lo que la palabra. Pero acá vea, dice, pero yo os digo, amada, pero leamos el verso 43, creo que es donde dice, ¿verdad? Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga, bendecid a los que os maldicen. ¿Usted bendice a los que lo maldicen? ¿O también le echa pestes? Porque hay quienes se ponen taco a taco, ¿verdad? No, mis hermanos, ya no podemos maldecir. Porque de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. Dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, dice, por los que os ultrajan y os persiguen. Por ejemplo, si alguien vino y le sacó la billetera, bendígalo, ore por él. Eso es lo que la Biblia dice. Qué difícil, ¿verdad? Por eso un hermanito por allá por la Betania lo asalta. El hermanito estaba en su primer amor. Y no, miran que él había leído bien este pasaje. Y él quiso cumplirlo al pie de la letra. Porque lo asaltaron. Y le llevaba su chaqueta muy bonita. Y entonces le quitaron la chaqueta, le quitaron el reloj. Y él cargaba sus tenis también nuevos. Pero él voluntariamente comenzó a darles a los ladrones lo que no le habían pedido. Porque él se recordó del texto que dice que al que te pida la capa, no le niegues la túnica, ¿verdad? Y él voluntariamente soltó las pertenencias que no le habían pedido. Y luego lo testificó en la iglesia. Hermanos, yo doy gracias a Dios porque pude compartir, pude cumplir la paz. Él con orgullo lo estaba diciendo. Pobrecito el hermano, estaba en su primer amor. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos. Por eso le pregunto, ¿habrá algo que usted no entienda de la palabra? Es decir, ¿habrá algo que usted no quiere entender todavía de la palabra? Porque por la dureza del corazón es que a veces no entendemos la palabra. Pero vayamos todavía, leamos un texto más para ir concluyendo la palabra. Zacarías capítulo 7, versículo número 12. Vea lo peligroso, mis hermanos, lo peligroso de poder endurecer nuestros corazones. El pueblo de Israel se había endurecido de tal manera que dice aquí la palabra, y pusieron su corazón, que dice, como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los profetas primeros. Y dice la palabra, y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel dice que puso su corazón como diamante para no oír la palabra, para no oír la ley ni las palabras que Dios les enviaba por medio de los profetas. Ahora, haga números de cuántos profetas Dios tuvo que levantar y a cuántos profetas los persiguieron, a cuántos profetas los mataron. Porque por eso Jesús habla acerca de la parábola de del hijo de la viña, me parece. Porque dice que mandó a unos para pedir el fruto de la viña y lo mataron. Mandó a otro de sus criados, lo volvieron a matar. Luego dice, bueno, al final manda a su hijo
Y dicen, les voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo lo van a respetar. Por mi hijo van a tener temor. Y también matan al hijo. Y es literalmente lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque Dios les levantaba profetas. Dios les levantaba hombres, precursores del mensaje de Dios. Pero los mataban o eran indiferentes. O tal como lo estamos leyendo ahí, habían puesto su corazón como diamante para no oír la palabra. Y en la actualidad, no crea, mi hermano amado, hay mucha gente. Hay muchos cristianos que endurecen su corazón también. Hay muchos cristianos endurecidos para con Dios. Por eso, en esta noche, el propósito de esta palabra es que si nosotros por alguna razón hemos sido de esos que han sido sembrados junto al camino y nuestro corazón ha sido esa tierra firme, esa tierra dura, sólida, que no le entra nada, permita que su tierra sea removida para que cuando la palabra entre, cuando la palabra caiga, pueda entrar, pueda germinar, pueda producir y de esa manera podamos tener cambios para la gloria de Dios. Pero los que cayeron junto al camino, por eso la palabra no dio fruto. Ahí está en el capítulo 20 de Lucas, vea. Y le echaron fuera de la viña, pero leamos desde... Dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto, pero ya para esto, ya el dueño de la viña ya había mandado a varios de sus criados y a cada uno lo habían matado. A cada uno de ellos no les habían tenido respeto. Y es que Jesús está hablando en una forma alegórica, porque fue literalmente lo que pasó con los profetas. No escucharon a los profetas. Y no allá Jeremías lo metieron al pozo, pues. A varios de ellos. Mire a Isaías. Algunos de ellos los mataron. Los, los atacaron de una forma violenta. Abusaron de ellos. Y no quisieron escuchar la voz de Dios. Y lo mismo pasó con el Hijo de Dios. Lo mismo pasó con Jesús. No esa misma gente que Jesús les dio de comer, esa misma gente que recibió el beneficio de la sanidad, del milagro, de las liberaciones. Era la misma gente que gritaba a Pilato, crucifícale, ahí estaba toda esa gente, ingrata, malagradecida, que había endurecido su corazón para lo de Dios. Es que la dureza del corazón es peligrosa, mis hermanos. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra, pero si regresamos para concluir ahí en Zacarías donde estábamos leyendo, porque dice la palabra, endurecieron su corazón como diamante, 7:12 de Zacarías. Dice, endurecieron su corazón como diamante y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Hoy, mi hermano amado, si usted lo considera así, hoy Dios a través de su servidor da la palabra para que usted la reciba. Yo le digo, cada vez que usted venga a este lugar o cada vez que esté en casa recibiendo la palabra, sea sensible a la voz de Dios. Seamos sensibles y permitamos que la palabra de Dios pueda caer en buena tierra para la gloria de su nombre. Que podamos ser un buen terreno, que podamos ser una buena tierra. Hoy hemos hablado únicamente sobre los que cayeron junto al camino, pero en el próximo servicio del día sábado estaremos hablando acerca de los que cayeron en pedregales, los que cayeron en espinos y los que cayeron en buena tierra, porque estos últimos dos que le mencioné, tanto los que cayeron en pedregales como los que cayeron entre espinos, son otro tipo de creyentes, que de la misma manera la semilla se hace infructuosa, no lleva fruto, porque el terreno es malo. Y vamos a ver las condiciones de lo que es que la semilla caiga entre pedregales y lo que es que la semilla caiga entre espinos. Pero entre tanto
llévese esta palabra y conozca precisamente el tipo de personas que son los que están bajo el terreno, ¿verdad? Junto al camino. Por eso la pregunta y el mensaje de esta noche es, ¿qué tipo de terrenos somos nosotros? ¿Qué tipo de terreno es usted, mi hermano, para recibir la palabra? ¿Qué clase de terreno es su corazón? Usted precisamente lo conoce, usted precisamente lo sabe y por eso compartimos esta palabra. Oremos, demos gracias a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque día a día vienes a hablar a nuestras vidas. Día a día vienes a hablar, Señor, a nuestros corazones. Hoy, Señor amado, queremos pedirte, queremos suplicarte, mi buen Dios, que por favor prosperes tu palabra en lo profundo de nuestro ser. Prospera tu buena palabra, Señor, y permite que tu palabra pueda producir fruto en nosotros. Señor, si hay algo que tengas que quebrantar en nosotros, quebrántalo. Si hay dureza en nuestros corazones, quebranta ese corazón duro. Quebranta ese corazón sólido. Quebranta ese corazón resistente a lo tuyo. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta hora para que trabajes en cada uno de nosotros. Trabaja, nuestro buen Dios, en cada una de nuestras vidas. Nosotros te necesitamos, Señor amado. Nosotros necesitamos que tú obres, que tú hagas la obra en lo profundo de nuestro corazón. Como diría tu siervo, el salmista, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Trabaja, Señor amado, en el corazón de cada uno de tus hijos, para que cada uno de nosotros podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Hoy compartimos esta palabra a tu pueblo, a tus hijos, para que, Señor amado, tu palabra siga obrando en nosotros para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.